Amén, amén. Si tienes una Biblia, abre el Salmo 42 conmigo y voy a leerlo y luego voy a orar. Salmo 42, 43. Casi todos los comentadores creen que estos dos salmos son un solo salmo. Muchos manuscritos hebreos tienen esto como un solo salmo y si notas, el Salmo 43 no tiene un título. Eh, lo más notorio es que hay este refrán común en 42.5, en el 42.11 y en el 43.5. Dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Lo voy a leer para nosotros. Para el director del coro, masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi aliento, mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la magnitud, de cómo yo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Misar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Es la salvación de mi ser y mi Dios. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pido que abras los ojos de nuestro corazón para entenderla, para apreciarla. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tengo algo por ustedes, niños. ¿Cuántos de ustedes, niños, saben quién es Kai? Recientemente su mamá publicó un video de Kai haciendo una pregunta. Creo que ellos me dieron permiso para publicar el video, así que vamos a verlo. El niño dice, ¿cuándo se va a terminar el coronavirus? Es un niño precioso, ¿no? Y es una buena pregunta. ¿Cuándo se va a terminar el coronavirus? Buena pregunta, amigo. Hemos hecho muchas preguntas durante este tiempo de COVID-19, de COVID-19. Preguntas de quién, por qué, preguntas de máscaras, de hasta fútbol, de preguntas de la escuela y adoración, de graduaciones, de agitación, de bandas, abates, todo tipo de preguntas hemos hecho durante esta crisis. Y el Salmo 42 está lleno de preguntas. El Salmo 42 es un lamento. Hace preguntas acerca de cuándo, dónde y por qué. Y una de las preguntas principales que se levanta en estos salmos, que es realmente un salmo, es la pregunta acerca de asistir a la adoración pública. El escritor es un músico
Nota el Salmo 43, verso 4, dice que él quiere alabar a Dios con la lira y ha experimentado el gozo de la adoración en la casa de Dios, en el Salmo 42, verso 4. Pero se le ha negado ese privilegio de estar en la casa de Dios. En el 42, verso 2, dice, cuando vendré me presentaré delante de Dios. Eso es una pregunta acerca de la adoración pública en la asamblea de Dios. Está rechazado, está sobrecargado, está desanimado por no poder asistir al templo. Él parece estar en el norte, verso 6, habla de la tierra del Jordán, del Hermón y del Mizar. Y no sabemos realmente por qué no puede llegar a Jerusalén. Es posible que este individuo sea exiliado, a lo mejor está en Babilonia. A lo mejor, como está escrito por los hijos de Coré, está hablando de David, que está huyendo de su hijo Absalón. Puede ser que sea un prisionero de guerra, o es posible que simplemente vivía lejos y no puede viajar a Jerusalén cuando él quiera. Puede ser que tenga algún conflicto, pero lo más probable es que tenga alguna enfermedad que lo previene de adorar en el templo. Imagínate que una enfermedad nos previniera de adorar en el templo. Pero no está prohibido de oración, de orar, sino de adorar, de cantar. Y hay algo que está faltando en su vida espiritual, y es el aspecto corporal, de reunirse con el pueblo de Dios. Y nosotros podemos relacionarnos con esto, ¿no? No hay ninguna crisis que nos está previniendo de adorar, de orar a Dios, pero por una temporada sí nos hemos sido prevenidos de reunirnos con el pueblo de Dios y adorar de manera corporal. Ahora se le añade a esta dificultad, el Salmo habla de la presencia de enemigos que lo rodean. Entonces es un salmo que tiene lamento, pero también tiene esperanza. Tiene esperanza, pero él tiene que predicarse esta esperanza a sí mismo, porque las circunstancias que se presentan alrededor no parecen ser positivas. Entonces él está pasando por algo que algunas personas han llamado a una depresión espiritual. Nosotros no necesitaríamos eso para identificarnos con el salmista. No necesitamos tener exactamente la misma experiencia, pero sí necesitamos tener alguna temporada de oscuridad espiritual. El pastor Martin Lloyd-Jones lo llamó depresión espiritual en un libro que él escribió y tituló de esa misma manera. Charles Spurgeon también pasó por muchas temporadas de depresión, muchas de ellas atribuidas a dificultades de salud. Y sabemos que Elías, después de una victoria, le pide a Dios que lo mate. Y en Moisés tuvo temporadas también de depresión. Entonces, a lo mejor tú también estás pasando por esa temporada. Tú a lo mejor te encuentras en un periodo de sequía. No tienes entusiasmo, no tienes ánimo, no estás deseando leer la Biblia, no estás disfrutando cantar los himnos de la fe. Estás pasando por un periodo de sequía, estás pasando por un periodo de Salmo 42. Bueno, me encanta la honestidad de la Biblia, me encanta la honestidad de los salmos. Y si tú estás en esa temporada, sabes, no eres una excepción. Eso es parte de la vida cristiana y parte de este mundo caído. Vamos a tener estas experiencias caídas, estas experiencias difíciles en nuestro caminar de la fe.
Y podemos preguntarnos por qué, pero realmente ese no es el foco. Realmente quiero que veas lo que este adorador hace cuando está en esta temporada y que eso te instruya a ti. El salmista se deja a sí mismo ir, se hace a sí mismo pensar y se recolecta a sí mismo. Se deja a sí mismo ir en adoración, hablando honestamente a Dios. Se hace a sí mismo pensar, pensando acerca de la gracia de Dios en el pasado, pensando en el carácter de Dios. Y se recolecta a sí mismo, predicándose a sí mismo y a su alma. 3 veces lo hace. Y vemos por eso que al final del salmista la situación no ha cambiado en el salmo, pero su actitud ha cambiado. Y eso es lo que queremos hacer. Aquí está la estructura de estos 2 salmos que realmente son uno. Hay 3 estrofas. Cada estrofa tiene el mismo refrán. Ya mencioné ese refrán que se repite 3 veces. Y estas estrofas contienen lamento y predicación. La estrofa número 1 dice, la he titulado Anhelo de Dios y participación en el culto público. Dice el Masquil de los hijos de Coré. Esto es un grupo de sacerdotes que animan a la adoración musical. Si lees el segundo de Crónicas, Dios siempre ha tenido personas que dirigen la adoración musical. Josafat está atribulado y dice que nuestros ojos están en ti, Señor. Y dice Dios, dice la escritura que Dios usó a los sacerdotes para cantar adoración a Dios en ese momento. Entonces, aquí vemos que hay más o menos unos 11 salmos escritos por los hijos de Coré. Y los salmos de los hijos de Coré tienen un énfasis corporal, porque estos son los sacerdotes que se encargan de dirigir la adoración musical en el templo. Y ellos desean estar juntos en la adoración corporal. Ahora, esta palabra masquil es una palabra que es hebrea y no sabemos en realidad qué es lo que significa, por eso no la traducimos. Si vemos la raíz de esta palabra, básicamente significa instruir o enseñar. Entonces es un salmo que nos enseña lecciones importantes. Entonces quiero pasar por estas estrofas y luego ofrecer algunas lecciones de este masquil. Verso 1 dice, él está anhelando a Dios. Algunos de ustedes son cazadores, ¿no? Bueno, él está anhelando a Dios, dice aquí, como un siervo. ¿Y por qué? Bueno, es porque no está en casa. Él no se siente en casa con los impíos. Si tú te sientes en casa con los impíos, si tú te sientes en casa con el enemigo, ¿sabes? Estás bebiendo de otra fuente. Estás bebiendo de otro río. Los adoradores de Dios realmente no se sienten en casa con los impíos. Están sedientos por Dios y por su presencia. Sabemos que debemos beber o morir. Debemos tener a Dios, debemos tener su presencia, nutrirnos y animarnos y darnos vida. No podemos tener una fuente sustituta, un salvador funcional. Los salvadores funcionales no nos van a satisfacer. Hemos sido creados para este Dios y nuestras almas están sedientas hasta que bebamos de su presencia. Y satisfacemos esta sed estando con Él. Solamente Él puede satisfacer. Este tipo de cosas aparecen en otros salmos, Salmo 63. Dios, tú eres mi Dios, mi alma está sedienta de ti. Salmo 84 también habla de esto. El punto es que no puedes aceptar una alternativa. Simplemente hay solamente uno que puede satisfacer. Y el salmista se da cuenta de esto. Verso 2 dice que él añade, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Él es el Dios viviente. Ese es el que nos satisface. No una idea, sino el Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Nuevamente tiene el templo en mente. Dios siempre prometió
encontrar a su pueblo en este templo, pero el salmista no puede llegar ahí. Está apartado, está aislado y está rechazado. Él anhela adorar a Dios con el pueblo de Dios en la casa de Dios. Y también lo hacemos nosotros, ¿no? Ahora, recuerda que esto es una canción. ¿Por qué cantarías esta canción? Si tú te reúnes y cantas esta canción, ¿por qué él escribiría esta canción? Bueno, porque esta canción nos anima a una anticipación, a un anticipar estar con el pueblo de Dios. Ellos ven la adoración con el pueblo de Dios como un regalo, como un don, y no como una carga. Y nosotros reconocemos qué privilegio es estar juntos y adorar juntos. Hace unas semanas me recordé de la gripe española, como la llamaban, en los años 1918, que pasó por todo el mundo, y un pastor llamado Francis Grimke estaba pastoreando en Washington, en la capital de Estados Unidos, en 1918, y predicó un sermón en noviembre, en donde dijo esto: el hecho que durante varias semanas se nos haya excluido de los privilegios del santuario nos ha ayudado a entender como nunca antes lo que la iglesia realmente ha significado para nosotros. Tal vez no habíamos pensado mucho en el privilegio mientras duró, pero en el momento en que nos los quitaron vimos de inmediato cuánto significaba para nosotros. Estaba diciendo eso hace unos 100 años y ahora nosotros lo decimos también. Es un privilegio. Y el salmista aquí está diciendo: ¿cuándo me voy a reunir con el pueblo de Dios? ¿Cuándo? Dice los hijos de Coré: ¿cuándo puedo dirigir al pueblo de Dios en la adoración corporal? Ahora, en el verso 3, él expresa su lamento. Dice: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Todo lo que hace este hombre es llorar. Está bebiendo lágrimas porque está llorando. Y las lenguas de los enemigos alrededor lo hacen peor, porque me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué estás aquí en el norte y no estás en Jerusalén? ¿Por qué estás sufriendo como estás? ¿Dónde está tu Dios? Tenemos enemigos también. Nosotros tenemos enemigos que a lo mejor no vienen en forma de gente, pero tenemos un adversario que dice Pedro que quiere destruirnos. Y está buscando como león rugiente a quien devorar, y nos quiere mantener caídos y abajo. Y Martin Lloyd Jones, el pastor, dice que el único objetivo del diablo es deprimir al pueblo de Dios para poder ir al hombre del mundo y decirle: ahí está el pueblo de Dios, ¿quieres ser así? Obviamente, toda la estrategia del adversario de nuestras almas y el adversario de Dios es deprimirnos y hacernos ver como este hombre parecía cuando estaba pasando por este periodo de infelicidad. ¿Dónde está tu Dios?, pregunta el enemigo. Los enemigos concluyeron que Dios lo había abandonado. Esto fue lo que los amigos de Job le dijeron a él también. Parece que Dios se ha apartado. Bueno, el verso 4 dice que él recuerda momentos mejores. Dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Se recuerda el tiempo cuando habían muchas personas adorando alrededor de él. Recuerda estas fiestas que pasaban en Jerusalén, como la Pascua o Pentecostés, y trata de animarse a sí mismo al pensar de este tiempo. No es simplemente como una nostalgia, está pensando en la gracia de Dios en el pasado y lo está dejando que lo anime al futuro. Entonces dice en el verso 5, su alma no está levantada como debería ser. Y aquí está el primero de sus sermones que se predica a sí mismo. Dice: ¿por qué te abates, alma mía? Es el tipo de cosas que ves en el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor. Así como que: alma mía, despiértate. Bendice al Señor. Tienes que hacer este tipo de cosas. Puede sonar un poco extraño si lo haces en voz alta, pero eso es lo que hace el salmista. Spurgeon dice: como si se tratara de dos hombres
El salmista habla consigo mismo. Su fe razona con sus miedos y su esperanza discute con sus penas. Su fe está predicando fe en la presencia de sus miedos, está predicando esperanza en el medio de la tristeza. En otras palabras, está tratando de predicarse a sí mismo para salir de esta pena, para salir de este lugar. Y nota que dice, se predica esperanza, dice, espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Esto es fe en el medio de la desesperación, lo voy a alabar. John Piper escribió esto en el 2008. Dice, no puedo decirte cuántos cientos de veces en los últimos 28 años en Belén he combatido la pesadez del desánimo con estas mismas palabras. Espera en Dios, John, espera en Dios. Nuevamente lo alabarás. Esta emoción miserable pasará. Esta temporada pasará. No te deprimas. Mira a Jesús, la luz amanecerá. Fue tan importante para nuestra forma de pensar y hablar en los primeros años, en los 80, que pusimos un gran cartel de espera en Dios en la pared exterior del antiguo santuario y nos conocimos en todo el vecindario como la iglesia Esperanza en Dios. Esta emoción miserable va a pasar. Espera en Dios. Él es mi salvación. Y si ves esta palabra, mi salvación, hay una, en algunas versiones hay una pequeña nota al final, al pie de página. Dice, la salvación de su presencia o de la deliberación, del rescate. Habla del favor de Dios haciendo su rostro brillar sobre un individuo. Y el salmista está diciendo, si Dios viera con favor sobre mi vida, todo esto cambiaría. Si Dios fuera misericordioso, si Dios fuera bueno, pues eso es lo que debemos hacer cuando estamos en estas temporadas, predicarnos a nuestras propias almas. Espera en Dios. Estrofa 2. Se está sintiendo sobrecargado, abrumado y olvidado. Y en el verso 6 dice, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Ahora, el monte Hermón está en el norte. Tienes Dan y Beerseba cuando pensamos en la Tierra Santa. Y al norte, en Dan, hay esta cadena de montañas increíbles. Y ahí está el monte Hermón. Si algún día vas a Israel, sin duda tienes que ver el monte Hermón, porque la nieve se derrite y entra en el río Jordán y está bien lejos de Jerusalén. La última vez que estuve ahí tomó bastante tiempo para el autobús llegar ahí y luego subimos por la montaña caminando en el Monte Hermón, y eso fue hace unos 10 años, y dirigí un devocional en el Salmo 42 hace unos 10 años, allí en ese lugar, y puedes ver las montañas y las cascadas y todo este tipo de cosas que es absolutamente hermoso, pero está bien lejos de Jerusalén. Y este hombre aquí está lejos de las montañas y está reflexionando y pensando de su deseo de estar en el templo, y está clamando a Dios. Y quiero que notes esto en el verso 6, donde dice, me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán. Está clamando a Dios. Le damos crédito por eso. Esto es muy de ánimo para nosotros. Si tú estás deprimido, tú clamas a Dios. Un amigo me dijo estas semanas, si tú te estás quejando de Dios, es un pecado. Si tú te estás quejando a Dios, es un salmo. Y eso es lo que él está haciendo aquí. Él está clamando a Dios. Y se empieza a pensar acerca del agua, lo que no sería difícil hacer en esa área, describiendo su sentimiento de abrumación, de sobrecarga en su alma. Todas estas aguas me han ahogado. Este ruido de las aguas, los pequeños riachuelos que pasan por diferentes cascadas y ríos, el agua choca contra otras aguas y todas estas olas pasan por rocas y
Si alguno quiere bañarse en el río, lo puede hacer y se siente de alguna manera abrumado por esto. Esa es la misma imagen que usa Jonás. Estas fuerzas me abruman. Es una imagen de caos. Pero nota esta frase de fe, aún en el medio del caos, dice, son tus cascadas, a la voz de tus cascadas, son todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El salmista reconoce que Dios es soberano sobre todo. No es una cascada que está fuera del control de Dios. No es un océano que está fuera del control de Dios. Es una frase de fe. En su desesperación, verso 8, él recuerda el Gesed de Dios, su misericordia. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Esta frase de el amor de Dios, de la misericordia de Dios, es una frase de fe en el cuidado de Dios, en la protección de Dios, en la bendición de Dios, en la presencia de sus enemigos, fuera del lugar donde Él quiere estar físicamente. Aún así reconoce el Gesed de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, y canta alabanzas a Dios. Canta alabanzas a Dios de noche, dice, su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Es muy importante cantar y orar en estos días oscuros. Y dice que hace esto al Dios de su vida. Un paralelo en el Nuevo Testamento, Colosenses 3, dice Pablo que Cristo es tu vida. Cristo es su vida. Si tú no eres un cristiano, debes entender que no te estamos pidiendo considerar añadir un poco de religión a tu vida. Te estamos pidiendo que hagas Cristo tu vida. Y aún en el medio del dolor, Él está ahí, Él está con nosotros, Él no nos deja. Y cantamos a Él en la noche, cantamos a Él en la oscuridad, en la mañana. Eso es lo que como luce hacer a Dios tu vida. Verso 9, hay más reflexión en el carácter de Dios a llamar a Dios su roca, que sería importante en un lugar con muchas olas y aguas, y necesitas un lugar donde pararte, necesitas una roca, y Él sabe que Dios es su roca, pero aún así está perplejo. Si Dios es su roca, entonces, ¿por qué está pasando por esto? Entonces hace la pregunta, se siente olvidado. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Ha sido abandonado, se siente abandonado. No ha sido abandonado, pero se siente así. Y dice aquí que en la presencia de sus adversarios, dice, mis adversarios me afrentan, verso 10. Y dice, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan. Y en este sentimiento de abandono se predica a sí mismo una vez más. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Una de las cosas que debemos recordar en estos tiempos, así es como Donnie me conoce. Él sabía que necesitaba agua sin ni siquiera decir nada. Una de las cosas que nos predicamos a nosotros mismos cuando nos sabemos que nos sentimos abandonados es saber que no hemos sido abandonados. Debemos tomar las palabras de Jesús cuando dijo, nunca te dejaré, jamás te desampararé. Estaré con ustedes al fin del mundo. Cristo dio su vida al decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que tú y yo nunca seamos abandonados. Y eso es buenas nuevas, eso es buenas noticias. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Debemos recordar. Dice el verso 1, hazme justicia, Dios mío, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto. Él sabe que Dios es poderoso para salvar, poderoso para hacer justicia, para defenderlo y para juzgar a los enemigos. Entonces por eso clama a Él.
Él basa su oración sobre su entendimiento de Dios. Y eso habla más del carácter de Dios. Dice el verso 2, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. En este salmo ya hemos aprendido mucho de Dios, acerca de Él ser nuestra roca, acerca de Él ser nuestra fortaleza, acerca de Él ser nuestro Dios viviente. Y aquí Él es su fortaleza. Y Él está asombrado. Esto habla del carácter de Dios. Como en el verso 9 del 42, Dios es la roca. Y aquí Él sabe quién Dios es y por eso está perplejo. Cuando dice, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? En su oscuridad, Él le pide a Dios enviar luz. Dice, envía tu luz y tu verdad, que ellos me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. La luz de Dios debe hacernos experimentar rescate y redención. Él dice esto en varias partes. En Isaías capítulo 6, por ejemplo, la luz es referida como redención. La verdad aquí habla de el pacto de Dios con su pueblo. Y las dos cosas, la luz y la verdad, son expresiones del Gesed de Dios, la misericordia y el amor pactal de Dios. Dios va a expresar su fidelidad a su pacto con su pueblo. Entonces, este adorador va a ser capaz de ir al santo monte. Él va a ser salvado y entonces va a dirigir la adoración nuevamente. Verso 4 entonces dice, llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo. Dios es el Dios viviente, Dios es nuestra roca, Dios es nuestra fortaleza y Dios es nuestro gozo. A Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. Él se puede imaginar tocando estos instrumentos a Dios en la adoración corporal. Está anhelando ese día, ese momento. Entonces se predica a sí mismo nuevamente, dada la situación. El mismo mensaje dice, la situación no ha cambiado, pero hay esperanza. Está perplejo, pero Dios está presente. Dios está con él. Y debemos predicarnos a nosotros mismos todo el tiempo quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Y no es difícil, ¿verdad? Desde un punto de vista neotestamental, mira lo que Dios ha hecho por nosotros. Estaba hablando con un hombre hace una semana, estaba tratando de arreglar la casa que estoy tratando de vender, y él vino y empezamos a hablar. Y tenía varias preguntas acerca de la maldad en el mundo, por qué hay mal y por qué hay pecado en el mundo. Y yo le di algunas respuestas, y entonces me dijo, ¿sabes? Yo simplemente quisiera que Dios bajara y se mostrara a nosotros. Realmente me dijo eso. Y yo dije, ¿sabes? Él lo hizo. Él lo hizo. Se mostró a nosotros. Dios puede que no haya respondido todas las preguntas que tú y yo tengamos, pero Dios hizo algo mejor que responder nuestras preguntas. Él envió a su Hijo, contra quien no hay argumento válido. Él es el sí y el amén. Y nos predicamos esto a nuestras almas. Esto es un gran masquil. Salmo 42 y 43. Y quiero apuntarnos a 5 lecciones breves. Estas no son ideas nuevas, pero quiero resumirlas para nosotros. ¿Qué hace el salmista en la depresión espiritual? ¿Qué hace en esta temporada oscura? Número 1, se lamenta. Se lamenta. Creo que un tercio de los salmos más o menos son lamentos. Y es difícil porque los salmos van arriba y para abajo. En diferentes salmos hay muchos lamentos, en otras palabras. Ser honesto con Dios. Tú puedes ser honesto, puedes clamar a Dios y decirle tu frustración. Pero con todo este lamento también expresa confianza en Dios. Y por el carácter de Dios, por la obra de Dios en el pasado, él puede ver el futuro con confianza. Por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento cosas como aquel que dio a su Hijo por nosotros, ¿por qué no nos ha de dar todas las cosas junto con Él? Si Dios ha hecho eso en el pasado, vamos a estar bien.
vamos a estar bien. Es un lamento con esperanza, es un lamento con fe. En el mismo pasaje, en el mismo corazón, lamento y fe, eso es normal. Segundo, él no solamente lamenta, pero él piensa en la naturaleza y la obra de Dios. Ahora, debes hacer esto, porque hay momentos cuando el salmista parece que tiene una esquizofrenia espiritual, pero no es así. Es como Pablo que dice que estamos afligidos, pero no aplastados. Somos perplejos, pero no estamos destruidos. Estas ideas parecen ser mutuamente exclusivas, pero no lo son, son paradojas. Parece que se contradicen una a la otra, pero no lo es. Dios es suficiente, Cristo es suficiente ahora, y en el futuro Él va a hacer todas las cosas nuevas. Y en el medio de nuestra desesperación tenemos esperanza, y para hacer eso debes pensar en la naturaleza y el carácter de Dios, la obra de Dios. Y he notado ya como Dios hace esto a través de la Biblia, a través de los salmos, como el salmista nos vuelve a hacer pensar en la naturaleza de Dios, en la obra de Dios en el pasado. Dios no cambia. Y te recuerdo hoy, amigo mío, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, y ningún virus en el mundo puede cambiar eso. Así que debemos pensar. Tercero, Él recuerda experiencias pasadas de adoración pública. Y estas experiencias que tenemos cuando nos reunimos, como los hijos de Coré, nos recuerdan que Dios es real, que Dios es misericordioso, y esa experiencia nos deben dar esperanza para el futuro. Número 4, Él canta. Noté eso, verso 8. De noche su cántico estará conmigo. ¿Qué tipo de canción es esta? Eso es un lamento, es una canción llena de lamento y de fe. Me recordé de Pablo y de Silas. En prisión están cantando himnos a Dios. En prisión. Lutero una vez le dijo a su socio, Felipe, vamos a cantar un salmo y vamos a ahuyentar al diablo. Ven Felipe, vamos a cantar el Salmo 46. Algunas veces debemos hacer eso, debemos cantar al diablo para que se aleje, debemos cantar a Dios para que el diablo se aleje, debemos cantar con gozo en el medio de la dificultad. Número 5, predica a su alma. Este adorador no va a rendirse ante sus enemigos y no se va a rendir ante sus emociones. Y déjame animarte a no rendirte ante tu enemigo, el diablo, y no rendirte a tus emociones que van para arriba y para abajo y son inestables. De este lado de la cruz sabemos que la fuente más certera de ánimo y de gozo es Cristo, nuestra esperanza viva. En las palabras de Hebreos capítulo 6 tenemos un ancla para el alma en esta esperanza. O en 1 de Juan 3, cualquiera que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces debemos recolectarnos a nosotros mismos y decir algo como, mí mismo, si Dios está por ti, ¿quién puede estar contra ti? Mí mismo, nada te puede separar del amor en Cristo Jesús, nunca. Mí mismo, yo voy a ver la cara de Cristo Jesús. Mí mismo voy a llorar en este tiempo, voy a lamentarme, pero mí mismo un día voy a ver a Jesucristo y mi fe va a terminar en vista y Él va a borrar toda lágrima de mis ojos y la muerte no va a ser más y todos los virus se van a parar ese día. Ese es el día cuando todos los virus se paran. Pues esa es nuestra esperanza. Eso es lo que hacemos en estos momentos difíciles. Verso 2, vemos otra nota ahí al pie de página. ¿Cuándo vamos a ver el rostro de Dios? Y en el Nuevo Testamento tenemos la respuesta a eso. Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. La gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Vemos a alguien que es más grande que el templo.
Va a haber un día cuando el Cordero nos va a llevar a una fuente de vida eterna y va a borrar toda lágrima de nuestros ojos. Así que, amigos míos, oro que Dios te dé una gran sed por Jesucristo hoy. Que bebas profundamente de este río de agua viva y que te dé sed hasta ese día cuando veamos su rostro. Amén. Padre, te damos las gracias por la honestidad de la Biblia y la esperanza de la Biblia. Ayúdanos, danos gracia para predicar verdad a nuestro corazón. Danos gozo, un gozo verdadero que nace del Evangelio. Aún hoy, aún en este momento al cantar, que tú nos ayudes a cantar en el medio del dolor y en el medio de la frustración, en el medio del desánimo, en el medio del llanto. Que tú bendigas a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Todos dicen amén.